Shalom, shalom a todos. La paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de los que estén todo lado por allí. Que el Señor les alcance con su amor, su misericordia. Que el Señor les bendiga, los guarde, los proteja con su misma presencia, con su mismo shalom, con su mismo espíritu, sea obrando en cada uno de ustedes, como a nosotros aquí también presentes. En el nombre poderoso de Yeshua pedimos que el Padre nos hable a través de su bendita palabra y sea su bendito espíritu obrando en cada uno de nosotros y los que están al lado también con los niños y del otro lado que el Señor nos bendiga. Bien, dicho esto, voy a comenzar con la palabra de hoy, algo que me viene inquietando hace unos días, pero para reflexionar. Y le puse dos clases de hijos. Dos clases de hijos. ¿Cómo puede ser? Sí, lo hay. Dentro del pueblo de Dios hay dos clases de hijos. No, ¿qué hijos somos todos? Hay dos clases de hijos. Y hay diferencia. Hay una separación. Hay diferentes destinos para las dos clases de hijos. Hay dos clases de hijos. El hermano se me está adelantando a la hija de la esclava y a la hija de la libre. No voy a hablar de esa clase de dos hijos. No voy a hablar de la clase de hijo de Sara ni de la clase de hijo de Agar. No voy a hablar de Ismael y no voy a hablar de Isaac. Voy a hablar de la parábola del Señor de los dos hijos. En Mateo 21, 28. Está bien, ahí hay dos clases de hijos también, Ismael y Isaac, y los dos tienen destino diferente, los dos tienen un final diferente de Ismael y de Isaac. Está bien, pero no voy a hablar de esos dos hijos. Voy a hablar de otros dos hijos, que hay muchos ejemplos en la Biblia de dos hijos. Podemos hablar de dos hijos como, por ejemplo, Jacob y Esaú, ¿no? Dos hijos, dos diferentes destinos. Puedo hablar como dos hijos también de Caín y Abel. Dos hijos, dos diferentes destinos. Y así puedo hablar de muchos dos hijos que existen en la bendita palabra de Dios. Pero voy a hablar de dos clases de hijos que se encuentran en Mateo 21, 28. Esta es una parábola del Señor Yeshua. ¿Lo tienen? ¿Sí? Voy a empezar a leer. Voy a esperar que lo... Y dice así: en el nombre de Yeshua leemos la bendita palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Dice el Señor a la multitud que estaba ahí. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, este primer hijo, le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Así que vemos que este primer hijo, el padre le pide que vaya a trabajar a la viña, y este primer hijo vemos cómo le dice que no quiero, pero después se arrepiente y va a la viña y trabaja. Entonces, como el padre, pero el padre se quedó con ¿qué mensaje? ¿Con qué mensaje se quedó de este primer hijo? No quiero, no voy. Entonces, como el primer hijo le dijo que no quiere, fue al segundo hijo. Acercándose al otro hijo, le dijo la misma manera. ¿Qué fue lo que le dijo al primero? ¿Qué fue lo que le dijo de la misma manera? Entonces, ve hoy a trabajar a mi viña, hijo. Si le habló de la misma manera, quiere decir que le dijo lo mismo. Ve tú a trabajar a mi viña, hijo. El segundo hijo. Respondiendo él,
el segundo hijo, dijo, sí, Señor. Se quedó confiado con lo que le dijo el padre. Sí, Señor. Y no fue. No fue. El padre se quedó con el primer mensaje del primer hijo, que ¿cuál fue? No voy. Y se quedó con el segundo mensaje del segundo hijo, que le dijo, sí voy. Pero ninguna de las cosas fueron verdad. Ni del primero, no voy, ni del segundo, sí voy. ¿Cuál de los dos hijos, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Preguntó el Señor. Y todos dijeron a una voz, díganlo ustedes también, ¿quién? El primero. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Todos dijeron, el primero. Este sermón, ¿dónde lo dijo el Señor? Fue en el Sermón del Monte. En la Decápolis, cuando estaban predicando la Decápolis, que estaban reunidos ahí de diferentes reuniones, culturas, de diferentes nacionalidades. Había judíos. Fue en el Sermón del Monte, en la Decápolis. Esta palabra la dijo en el Sermón del Monte, la Decápolis. Estaba lleno de gente. Y ahí les preguntó y todo el mundo gritaron, ¡el primero! Hizo la voluntad. Sí, el primero hizo la voluntad. Sí, y me dice que no. Sí. Pero hizo la voluntad del Padre. Están preguntando quién fue el que hizo la voluntad del Padre. El primero. El primero le dijo, no, no voy, Padre, pero después repitiéndose dice que fue. Y el segundo le dijo, sí, voy, Padre, pero no fue. Entonces, ¿quién hizo la voluntad del Pedro? El Padre, el primero. Está bien claro, ¿no? El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y la ramera le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta multitud había de todo. Pero habían judíos. Y los judíos no querían nada con los gentiles. Los judíos no querían nada con las rameras. Los judíos no querían nada con los publicanos. Los judíos no querían nada con los ladrones, con nadie. Y tampoco creían a lo que estaban viendo, el milagro que Yeshua estaba haciendo ahí, 3.000 y pico, 5.000 personas. Sin contar niños y mujeres, dice. Le dio de comer, así, porque fue la pesca, el milagro del pan y los peces. 5.000 hombres, sin contar niñas y mujeres, así que habían como 20.000 personas. Y no creyeron. Pero dentro de esa multitud que había, rameras, ladrones, publicanos, de diferentes culturas, de la Decápolis, griego, de todo había. Pero dentro de todo había judíos. Y los fariseos, viendo este milagro, no creen. Al contrario, blasfemian. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a quedarnos con el ejemplo de los dos hijos. Por eso quiso el ejemplo de los dos hijos. ¿Por qué? Lo voy a explicar un ejemplo de los hijos. Vamos primero con el ejemplo de las dos partes. Vamos con el primer ejemplo. Yo voy tachando la silla. Vamos a empezar por el ejemplo del segundo hijo, no con el ejemplo del primero. Vamos a llevarlo ahora a la vida de nosotros, ¿no? Vamos a llevarlo a la vida de nosotros. El segundo le dice, bueno, hijo, por favor, ve a trabajar a la viña. Y el segundo que le dice, sí, sí, padre, ya voy. ¿Y qué pasó? Pero no fue. Y saben que tenemos, dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios, tenemos ese ejemplo también. Que Dios nos manda a hacer algo
y decimos que sí, pero no lo hacemos. Un ejemplo, ¿saben qué les voy a decir? Ahora nomás, se levanta un padre, ahora en esta sociedad, le dice a un padre o hijo, hijo, anda a hacerme aquí el mandado, o anda a tender tu cama, o ayuda a tu madre, o tender la ropa, o lo que sea, anda a hacer un mandado a hacer. Y el hijo dice, sí, ya voy. Y este es el ejemplo que les quiero dar. Se quedan con el sí, ya voy. El padre cree en las palabras. Más en el tiempo antiguo cree en las palabras de que sí, ya voy, es que sí ya se va a levantar y ya va a ir a trabajar, ya va a ir a hacer trabajo. Pero ¿qué pasa? Está el sí, ya voy para que te calles y no me molestes. ¿Entiendes? Y eso fue el hijo este. Sí, ya voy. Sí, ya voy. Pero nunca lo hace. ¿Para qué te dicen sí, ya voy? Para silenciarte. Para decirte, no seas pesado. Para decirte, yo lo voy a hacer. O cuando tenga ganas. El sí, ya voy. Que nos pasa entre nosotros, dentro de la cultura de Dios, también nos pasa. Dicen sí, ya voy, pero no van. ¿Es para qué? Para que vos no le vayas a decir, hijo, ¿no te pedí que vayas a trabajar en la viña? ¿No te pedí que vayas a hacer el mandado? ¿No te pedí que vayas a ayudar a la mamá? ¿No te pedí que vayas a limpiar? Y otra vez dicen, sí, ya voy. Uno, si se cree en la palabra, porque tu palabra dice que tiene que ser sí y no. Tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando nosotros decimos que sí y no cumplimos, estamos fallando nosotros. No estamos siendo reales, no estamos siendo sinceros, estamos siendo hipócritas. Decimos que sí voy a cambiar, que sí voy a mejorar, que sí voy a hablar mejor, pero no lo hacemos. ¿Se entiende? Y eso es lo que Dios dice. Nos dice a nosotros, hijo, hija, te dije que tenés que cambiar esta actitud. Te dije que sí, ya voy, pero es para silenciar. No es como obediencia. No es ser obediente a lo que Dios nos dice, simplemente para silenciar al Padre. Y diciéndole, ya está, callate, no me digas, ya lo voy a hacer. Eso fue lo que hizo el segundo hijo. Y se quedó haciendo lo que él quería, nunca fue a la Biblia a trabajar. Dijo un sí para silenciar al Padre. El Padre creyendo en el sí, porque el sí tiene que ser sí y él no tiene que ser no, nunca fue. Entonces esa es la diferencia que tenemos hoy en día. Lo mismo lo hizo Yeshua 2000 años atrás, sabio Dios, ¿no? Enseñando eso. No te pedí que cocinara porque me siento malo. Y le decimos sí, o a la esposa, o al esposo, o andame a ver un limoncito para hacerme con agüita con limón. Y uno dice sí, y cree en el sí. Y eso fue lo que pasó con el segundo hijo. Dijo que sí, pero nunca lo hizo. Un ejemplo del segundo hijo. Y lo mismo pasa con los fariseos, o con los que sabían la ley. Para no hablar de fariseos, con los israelitas sabían la ley. Sabían lo que el Padre pide, ¿se entiende? Sabían lo que el Señor manda en sus estatutos, en sus decretos. Y ellos dijeron sí a la primera. ¿Se acuerdan del monte Sinaí? ¿O no? Sí, sí. Y el que no haga lo que Yahweh dice, muera irreversiblemente, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo todo el pueblo junto? Sí, amén. Y que así sea, dijeron todos. El Señor le está recordando eso, porque le está hablando a la multitud, ¿se entiende? Dentro de la multitud había gente que conocía las leyes del Señor y era israelita y conocía. ¿Y qué dice? Sí, amén, que así sea. Y acá el Señor le está diciendo, tú eres el segundo. Y ya te mandó el Padre. Ya te mandó el Padre. Lo hizo de una forma sencilla, bien como niño. ¿Quién es el que obedece y quién no obedece? Pero el Señor se está refiriendo al segundo acá diciendo, ya te mandó el Padre lo que tenés que hacer. Y tú dijiste que sí, amén, que así sea. Y no lo estás haciendo.
Al contrario, ves a toda esta multitud y la estás juzgando, la estás condenando. No querés compartir el pan con los publicanos, no querés compartir el pan con los de la Decápolis, no querés compartir el pan con los samaritanos, no querés compartir el pan con los de los que te rodean. ¿Se entiende? Cuando el Señor dijo, si un extranjero, y vamos a hablar Torah, vamos a hablar lo que Moisés dijo en la ley, si un extranjero se convierte a vosotros, tiene que cumplir los mismos mandamientos que tú tienes que cumplir. O sea, el Señor desprecia, nunca despreció al pueblo. Si un extranjero vivía entre el pueblo de Israel y cumplía la ley del pueblo de Israel, el Dios de ese extranjero es Yahweh también. Y ellos, no, despreciando al resto del mundo. Y el Señor hizo tremendo ejemplo, tremendo milagro ahí para que vean. Vamos ahora a la diferencia de los hermanos. Por eso digo, son dos hijos, diferentes comportamientos, diferentes destinos. Y se lo aclara más abajo, no terminé diciendo, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste. Juan vino a preparar el camino. No le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Entonces, ¿a quién le está hablando? A gente religiosa le está hablando. Porque si está diciendo que Juan vino a predicar, a preparar el camino, y las rameras, los publicanos, sí le creyeron y se bautizaron, y ustedes no lo hicieron, dice acá. Después dice, y viendo esto, no os arrepentiste después para creerles. O sea, ustedes ven los milagros que Dios hace, ustedes ven cómo el Señor vino a sanar, cómo vino el Señor a salvar, cómo vino el Señor a restaurar, pero ustedes no quieren eso, quieren ustedes solo con ustedes, egoístas, asquerosos. Son egoístas. Porque el Señor viene y dice, yo no vine a condenar el mundo, sino a que sean salvos por mí, dice Yeshua. A Yeshua no lo dejaron entrar en Samaria. No lo dejaron entrar, lo corrieron a pedrada, porque era judío. Sin embargo dice, yo, porque ahí salieron los hijos del sueño. Ahí salieron los hijos del sueño. Que querían apedrearlo a Yeshua, lo apedrearon y le escupían. Y sin embargo estos dos querían, Señor, déjanos que caiga fuego del cielo. Y el Señor dice, ¿con qué espíritu están mirando? Yo no vine a condenar al mundo, quiere decir, samaritanos, gente que le escupía, gente que lo... Yo no vine a condenar al mundo, sino a que sean salvos por mí. Ustedes no están entendiendo. Y lo mismo para aquellos que no quieren que los demás entren. Ahí está hablando, lo mismo. Lo mismo. Hay dos diferencias, dijo. Hay dos destinos y hay dos finales. Un final contento, feliz, y un final que no está tan bueno. Por eso tenemos que decidir nosotros en qué grupo de los hermanos, hay dos grupos de hermanos, queremos estar. Vamos al ejemplo del primero. El ejemplo del segundo quedó claro, ¿no? El que dice sí, pero nunca cambia. Le dicen sí y nunca obedece. Le dicen, bueno, consejo matrimonial o consejo personal. Bueno, mira, vos estás teniendo esta conducta, estás teniendo este comportamiento, el Señor dice que tenés que hacer así. Tenés que dejar la droga, o no tenés que mirar más videos prohibidos, pornografía, o no tenés que juntarte más con X o Y personas. El Señor nos dice así. Va a pasarlo todo en la vida. Y digo, sí, lo voy a hacer. Y ya está llorando. Sí, lo voy a hacer. Pero nunca cambia. Entonces, ¿es obediente o no es obediente? No es obediente. Obediente es la persona que cambia. Cambia la junta, cambia los comportamientos, cambia las actitudes, cambia las adicciones. Bueno, las adicciones no cambian, hay que dejarlas totalmente las adicciones, no se cambia. Hay que cambiarlas. Y ahí se me mueve. Ahí le estoy dando el ejemplo del segundo. Vamos a dar el ejemplo del primero. El primero de una dijo, no voy. Viene el papá y dice, hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, padre? Sí,
Sí, papá, ¿cómo estás? Abba, dice. En hebreo habla de Abba. ¿Cómo estás, hijo? Bien, tú, Abba, todo bien, bien. Shalom, sí. Hijo, ¿te animás a ir a trabajar a la viña? Porque necesitamos una ayuda tuya. Y el hijo dijo, Abba, no voy. Listo, terminó. No le mintió, le dijo que no quería ir y no voy. Pero ¿saben qué? Este primer hijo dice que se arrepintió y fue a la viña y fue a trabajar a la viña. ¿Y qué ejemplo le puedo dar al niño de que sí? El ejemplo le puedo dar de la gente que dice, yo soy así. O sea, está diciendo, no quiero. El que yo soy así está diciendo, no quiero. Pero después, con un esfuerzo tremendo, dice, sí, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo quiero estar en esa lista. Yo quiero estar en esa lista. También está el ejemplo del hijo este que agarra y dice, no, no quiero, papá. Ahora no voy a ir. Y el padre se fue con que el que no voy, no. Porque así tiene que ser el hijo de Dios. Tú sí seas así, tú no seas. No voy. Se quedó con el que no voy. Pero después dice que el hijo arrepintiéndose quiere decir que meditó, pensó en su corazón y se dijo a sí mismo, ¿y por qué no voy a ir? Primero dije que no, yo le dije no a mi padre, pero después dice, ¿por qué no voy a ir? ¿Por qué no voy a ir? Si el Abba a mí me da todo. En la casa de mi Abba yo tengo para comer. En la casa de mi padre yo tengo para beber. En la casa de mi padre tengo mi cuarto, mi cama. En la casa de mi padre, en la presencia del Padre, tengo plenitud de gozo, dice el Hijo. Porque uno se queda simplemente con eso, pero hay que ir un poco más a la historia. ¿Por qué el Hijo se arrepintió y fue? Porque empezó a pensar todos los beneficios que tengo con el Abba, con el Padre. ¿Cómo no voy a ir? ¿Se entiende? Entonces eso es lo que nos tiene que mover a nosotros. Yo le dije, no, yo no voy a ir, papá. No voy a ir, papá, no voy. Papito, Abba, como quiera decir, no voy. Pero después piensa, ¿cómo no voy a ayudar al Padre? ¿Cómo no voy a obedecerle al Padre si yo con el Padre tengo todo? ¿Se entiende el mensaje que estoy diciendo? Eso fue lo que dijo Yeshua. Y eso fueron los primeros. El Señor se arrimó a rameras, se arrimó a pecadores que se burlaban en instancia de Él. Porque el Señor recibió todas esas burlas que nosotros recibimos en el mundo, hermano. Se burlaban de Él. Le decían, se junta con publicanos, con pecadores, todos así se burlaban de Él. Y mismo los rameros y los publicanos, también hay gente mala. No todos se convirtieron al Señor, no todos. Entonces, dentro de la gente mala, sin embargo, el Señor dice, que yo fui a la ramera y a los publicanos, y ellos que dijeron, en primera instancia, dijeron, vamos a poner al Señor como el Padre, ¿no? Bueno, ustedes tienen que cambiar esa mala manera de vivir. Ustedes tienen que volverse a los caminos del Eterno, le dice el Señor. Los publicanos, la ramera, los ladrones, a toda aquella clase que no entra supuestamente. ¿Y saben lo que dijeron en la primera? No. ¿Qué? ¿Esta plata fácil que yo gano con la droga? ¿Esta plata fácil que yo gano con ramera, con la prostitución? ¿Esta plata fácil que yo gano currando a la gente? No, Yeshua, no, eso no es para mí. A la primera instancia dijeron así. Y después en su corazón se quedaron pensando y dijeron, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a obedecer a Dios? ¿Por qué no voy a seguir su camino? ¿Por qué no voy a seguir sus mandamientos? Así fuimos nosotros. A la primera, no, ¿qué va a cambiar? No, esto está. A la primera no, ¿o no? ¿A qué me pasó? ¿Estás loco? A la primera parece que tú eras loco. Y decís que no a la primera. O simuladamente, sí, compartir un rato juntos, cumpleaños, todo bien. Pero no está tu intención caminar a la voluntad de Dios. A la primera pasó eso. Pero después, cuando vos recapacitás y entras a pensar y decís,
¿Y por qué no? ¿Por qué no voy a obedecer al Padre? Si en la casa del Padre yo me siento bien. En la casa del Padre me siento amado. En la casa del Padre me siento confortado, me siento bendecido. El Padre me da para comer, el Padre me da para beber, para vestir, calzar, me da trabajo, salud. ¿Por qué no? ¿Se entiende? Hay dos ejemplos. Dos ejemplos dijo. En la primera dijo que no a lo primero, pero después fue obediente. Y dijo, yo sí voy a honrar a mi Padre. Y se fue a trabajar y fue a trabajar gozoso y fue a servirle gozoso. Y yo qué sé, capaz que fue hasta el último que se fue de la viña. Porque ama al Padre. Capaz que a la primera le dijo, no quiero cambiar de vida, no quiero hacer lo que tú quieres, yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero después dijo, ¿y por qué no? Yo voy a cambiar. Yo voy a mejorar, yo voy a servirle, yo voy a trabajar. Acuérdense lo que le dijo Paola hace un rato, la pastora. ¿Qué dijo? Yo lo saqué con brazos tendidos. ¿Y qué le dijo a Faraón? Faraón era el rey, era el dueño del mundo en ese tiempo. Le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Se entiende? Deja ir a mis hijos para que me sirvan. Y eso somos nosotros, estábamos en Egipto. El Señor nos rescató para que le sirvamos. Lo mismo hizo y entiende este primer hijo. Yo dije que no a la primera, pero ahora hago teshuvá, hago arrepentimiento, porque es lo que dice, se arrepintió. El hebreo es teshuvá, se arrepintió. Retorna a hacer lo correcto. Y eso fue lo que hizo el primer hijo. ¿Y quién agradó al Padre? Porque la gente contestó, ¿quién cree usted que hizo la voluntad del Padre? El primero. Porque el segundo de sus labios, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? Con sus labios me honran, me adoran, me bendicen, me exaltan, me alaban, me cantan, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el primer hijo. Ese es el primer hijo. Con su boca, ay, canto porque la canción y la adoración, ay, me lleva a la nube la adoración. Nosotros no hemos vivido esas cosas. La adoración, lo mejor es la adoración. No, la mejor es la presencia de Dios. Y ahora aprendimos que lo mejor es la presencia de Dios. No es una canción la que nos impulsa. No es una adoración lo que nos impulsa. Es la presencia de Dios que nos impulsa a santificar a nosotros. Eso es lo que llena nuestra alma, no una canción, no una adoración. Pero es lo que le está diciendo del segundo hijo. El segundo hijo dice, la adoran, le cantan, le alaban, le exaltan, lloran, Padre bueno, Padre santo. Pero hacer la voluntad del Padre, no la van a hacer. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que el primer hijo, cuando dijo que no, después se arrepintió y hizo la voluntad del Padre. El segundo dijo que sí, pero nunca hizo la voluntad del Padre. Y pregunta a la multitud, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Dijeron el primero. Porque los segundos de su boca dijeron que sí, te amo, te alabo, te bendigo. Pero su corazón está lejos de él, está lejos del lado. No le interesa. Como yo le dije, le dicen sí, para que se callen. Sí, decirle que sí, para que se callen. ¿No escucharon nunca eso? Decirle que sí. Decirle que sí, Juancito. Decirle que sí. En los matrimonios pasa, sí, decirle que sí, pero es para que se callen. No es porque la verdad. Y con los hijos pasa lo mismo. Y en el trabajo, una discusión en la calle, decirle que sí, tiene razón. Pero no es para que se callen. Eso hizo el segundo hijo. Sí, pero nunca hizo lo correcto. Dos ejemplos le digo. Vamos a trasladarlo a lo espiritual. Tomamos lo espiritual, pero un poco más profundo. No se olviden de los dos ejemplos. San Lucas, llevémoslo a lo espiritual porque somos seres espirituales. Quieras o no quieras, somos seres espirituales. Lo que estamos dentro
tengan entendido esto. Lo que estamos dentro y lo que están fuera son espirituales. Son seres espirituales porque así nos creó Dios. Seres espirituales. Ahora, ¿de qué está lleno tu espíritu? Ese es el tema. Porque si hay dos listas, hay dos clases de hijos, ¿se entiende? Yo quiero que entiendan este versículo ahora. No lo anoté en mi programa, no lo anoté, pero este versículo me vino ahora. Dice que el espíritu, no, que la ira de Dios está sobre los hijos de eso. ¿El hijo o no es hijo? Me vino ahora. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Hay dos clases de hijos. Está el hijo obediente, como el primero, y está el hijo desobediente, como el segundo. Dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que dijeron que sí, pero al final no hacen lo que Dios pide. O algunas cosas sí, y algunas cosas no. Eso a media tampoco sirve para. Las medias son para los pies. Nada más que para los pies la media. Entonces lo llevamos a lo espiritual. Miren lo que pasa acá en San Lucas. O capaz que lo leemos mismo en Marcos, porque en Lucas y Marcos lo repite, pero en Lucas 11. Vamos a leerlo en Mateo. 12:43. Si no salimos del libro de Mateo, lo queda más fácil. Mateo 12:43. Y dice así, para que entiendan la gravedad del asunto, ¿no? Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde yo salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¡Ey! Despierta. ¿En qué generación estamos andando? Están hablando de ellos. Yeshua está diciendo, en aquella generación, 2000 años atrás, ¿cuántas generaciones pasaron? Y dice que aquello, así también le acontecerá a esta mala generación. ¿Cuál es la mala generación? La que no es obediente al Eterno. Y no estamos hablando de los mundanos, no estamos hablando del que ya está perdido. Porque no conoce, no tiene ley, ya tiene su fin. Andan en lo que a ellos les parece. Pero aquel que conoció de la palabra de Dios y no la practica, dice que le vienen 7 peores. 7 espíritus peores. ¿Por qué? Porque el primero que fue limpio, porque así venimos todos delante del Señor, no. Todos venimos con cosas, porque vamos a repetir esta parte, vamos a hablar en lo espiritual. Llevémoslo a lo espiritual porque cada persona es espiritual. O está el Espíritu Santo de Dios, o están los espíritus que no pertenecen a Dios, los espíritus de maldad, los espíritus de Hasatán, los espíritus inmundos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos envases. ¿Nosotros qué somos? El templo del Espíritu Santo. Pero si en el templo no está el Espíritu Santo, tu templo es profanado por otros espíritus inmundos. Es claro esto, no tiene mucho. Entonces, pasémoslo a lo espiritual, como dije, porque somos espirituales. O hay Espíritu Santo, o hay diferentes espíritus de nosotros. Entonces, acá se está refiriendo a eso. Es una persona que fue limpia. ¿Se entiende?
Cuando vinimos al Señor, el Señor nos limpia de todo pecado. Se van todos los espíritus inmundos, ¿no? Pero si nosotros pecamos, dice que porque está adornada, limpia y vacía nuestra casa. El Señor, cuando venimos a los pies del Señor, venimos todos sucios, inmundos. Y el Señor, ¿qué hace? Nos limpia, nos purifica, nos santifica, se van todas las malezas. Pero si nosotros desobedecemos a Dios, dice que ese espíritu inmundo se fue y anda por ahí. Si nosotros vivimos en santidad, a nosotros no puede entrar, no entra. Porque estamos limpios y puros. Pero cuando Él viene y sigue dando vuelta, dice que vuelve a su antigua casa, anda por ahí y se vuelve a su antigua casa. Y dice que la encuentra adornada, limpita, vacía. Cuando habla vacía, habla que no hay Espíritu Santo, que no hay Espíritu de Dios. El vacío que menciona ahí es que no hay Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hacen? ¡Upa! Mira qué lindo, un chalet. Acá, un castillo, me vengo a vivir. Ah, pero hay mucho espacio para mí, no voy a venir solo. Fue a buscar 7 peores, dice. Y morando en él, dice que su postrer estado es peor que el primero. Es peor que cuando vinimos al Señor en la primera instancia. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y ustedes saben que porque no hay una referencia bíblica, pero uno cuando estudia bíblica le interesa estas cosas. Y entonces digo, ¿en qué se basa Yeshua para decir esto? ¿Nunca se preguntaron? Porque Yeshua es un hombre de palabra, es la letra, era la palabra de Dios caminando. ¿Se entiende? Era la palabra de Dios caminando Yeshua. ¿Cómo dijo esto? ¿En qué se atreve a decir Yeshua esto? Si acá no hay ninguna referencia, ¿cómo es que sale un espíritu y vienen 7 peores? ¿De dónde sacó eso Yeshua? ¿Y saben que está en la Biblia eso? Está en la Biblia eso. Y yo quedé sorprendido porque digo, cuando uno empieza a estudiar lo entiende. ¿Dónde está en la Biblia eso? Bueno, ¿qué dijimos que habían 2 clases de qué? Para aclarar bien. Hermano. 2 clases de hermanos. O sea, 2 clases de hijos. El hijo de obediencia y el de desobediencia. ¿Qué dijimos que pasa el de desobediencia? La ira de Dios está sobre él, ¿no? El de desobediencia. ¿Y el de obediencia? Deuteronomio 28. Y estas bendiciones te alcanzarán. Y vas a ser bendito en la tierra, en el campo, el vientre, la vaca, todo, tu panza, hijos, todo. Al hijo obediente. ¿Se entiende? Una enfermedad no tocará tu morada. Todo eso al hijo obediente. Al hijo obediente. 2. El obediente recibe todo eso. ¿Y el desobediente? ¿Qué? Es una lista mucho más larga que la bendición. Dice, por cuanto tú no has puesto por obra la palabra del Eterno, todas estas plagas vendrán sobre ti. Y habla, larguísimo. Entonces vieron que hay 2 caminos. No dejan de ser hijos, son desobedientes. 2 hijos, 2 hermanos diferentes. 2 caminos diferentes, 2 destinos diferentes. Bendito sea el nombre de Nabacadosh, nuestro Padre Eterno. En Levítico 26, no vamos a leer toda la historia, la lista de Deuteronomio 28, y después en Deuteronomio 28, 20 y poco, empieza la lista de la desobediencia. No vamos a ir, vamos a hacer el Levítico 26, 21. Hablando de lo que Yeshua dijo, que cuando el Señor Yeshua dijo que se limpia un hombre, dice que se va, y como el Espíritu anda dando vuelta, y encuentra la casa vacía y adornada y limpia, vacía del Espíritu de Dios, no está el Espíritu de Dios, no está el Santo. ¿Qué pasa? Dice que busca 7 peores y vienen a él y moran en él y el peor estado. ¿Y de dónde sacó eso Yeshua? ¿De dónde sacó eso Yeshua? Levítico 26, 21. No se distrae. ¿De dónde sacó eso Yeshua? Yo tengo que averiguar, yo tengo que indagar. ¿Por qué es que dijo eso Yeshua? Porque la palabra de Dios lo dice. Y dijimos, Levítico 26,
sorprendido, digo, wow, bendito sea el nombre de nuestro Dios. 26, 21, mire lo que dice. Si anduvieres, porque dice consecuencia, en el 26, 14 dice consecuencia de la desobediencia. Pero yo voy a sentarme sobre un versículo para no hablar toda la vida. Dice, si anduvieres conmigo en oposición. ¿Qué es eso? Esto es Dios hablando. Si anduvieres conmigo en oposición, o sea, no haciendo lo que a mí me agrada, eso es oposición, opuesto al Padre. Dice, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestro pecado. Bendito es el nombre de Dios. ¿De dónde sacó Yeshua entonces que vienen 7 cosas peores? De Levítico 26, 21, hermano. Lo que dice el Señor es todo palabra del Eterno. Ya existía. Y yo sorprendido por esto le digo, wow, repito, Dios. Miren lo que dice, lo voy a repetir. Si anduvieres conmigo en oposición, ¿andan con Dios o no andan con Dios? ¿Qué dice? Si anduvieres conmigo, están andando con Dios. En oposición, o sea, andan con Dios, pero en oposición, contrario a la voluntad del Padre, contrario a lo que Dios quiere, en oposición. Y no quieres oír, o sea, lo tienen al Padre, pero no quieren oír. Yo añadiré sobre vosotros, ¿escucharon? Yo añadiré sobre vosotros, lean ustedes, 7 veces, no, sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. 7 cosas peores. Más. ¿Y qué dijo Yeshua? El espíritu inmundo que se fue, anda por ahí, vuelve a la casa, y como la casa no obedeció al Eterno, no hay Espíritu Santo. ¿Qué dice acá? Como anduviste caminando conmigo, pero en oposición, ¿entiendes? Clarito lo mismo que dijo Yeshua. Están en oposición y no querés oír lo que yo te digo. ¿Sabes qué? Van a venir por la desobediencia 7 plagas peores. 7 plagas más peores. Y Yeshua dijo, el espíritu inmundo que anda por ahí y vuelve y encuentra vacía, que no hay espíritu de Dios, va, dice, que a buscar 7 espíritus peores. Y moran ahí y el peor, y el estrado, el posterior estado de ese hombre es peor que el primero. ¿De dónde sacó Yeshua esas palabras? De Levítico 26, 21. Me sorprende cuando empezaba a estudiar la palabra. Yo quedé sorprendido y wow, ¿de dónde sacó Yeshua los 7 espíritus peores? De Levítico 26, 21. Que te hagan daño. Acuérdense de una cosa, la enfermedad es un espíritu. La pobreza es un espíritu. La miseria es un espíritu. La escasez es espiritual. ¿Se entiende? Todo lo que viene complica si no obedecemos al Eterno. Ahí están plagas. Por ejemplo, una plaga en el ganado. Si yo tengo vaca y vivo de la vaca, ¿no? Y me viene una plaga al ganado, ¿qué pasa con la plaga en el ganado? Ese espíritu de muerte que me mata a los animales. Y me mata al animal, y por consecuencia de matar al animal yo no tengo sustento, no tengo entrada. Y por no tener entrada, me endeudo. Y por no tener entrada y endeudarme, paso hambre, escasez. ¿Se entiende? Es espiritual todo, todo es espiritual. Todo es espiritual. Por eso tenemos que andar como el primer hijo. Y no como el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo es ese también. Si anduvieres por el camino en oposición, quiere decir que el desobediente también anda entreverado. El desobediente anda a las congregaciones. El desobediente, el segundo, está dentro del pueblo. Pero ¿a qué lista queremos estar nosotros? Yo quiero estar en la lista del primero. Que algún día dije, no quiero, no me interesa, no
no quiero cambiar, pero ahora me esfuerzo para cambiar. Porque me conviene estar en la casa del Padre. Porque en la casa del Padre tengo beneficios. En la casa del Padre como, en la casa del Padre me cuidan, en la casa del Padre me aman, en la casa del Padre me sustentan, tengo para tomar agua, en la casa del Padre tengo una cama para dormir. ¿Cómo no estar agradecido con el Padre cuando tenemos todos estos beneficios? No seamos ingratos, seamos gratos para con Dios. Y ahí voy a dejar el mensaje de hoy. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a cada uno de nosotros. Hay dos clases de hermanos, hay dos clases de hijos. Y basado en la parábola del Señor en Mateo 21-28, el ejemplo de los dos hijos. Pero el Señor nunca dice algo sin que estuviera avalado por lo primero, por lo real y lo legal. Nunca va a decir algo fuera de lo que ya estableció el Señor en el monte Sinaí. Nunca va a decir algo que no esté dentro de los 5 primeros libros. Nunca Yeshua dijo nada que no esté dentro de los 5 primeros libros. Y ahí lo encontramos en lo que él dijo en el Espíritu. Una base de lo que dijo, no tiró palabras por tirar. No inventó nada el Señor. Siempre lo que él decía, lo decía basado en su escrito. Porque si él decía, ¿de dónde sacó esa doctrina, por ejemplo, ¿no? De los espíritus inmundos? Dice, ¿dónde sacó eso? ¿Por qué se callaron todos los fariseos? ¿Por qué se callaron los eruditos la palabra de Dios? ¿Por qué se callaron los escribas y se sintieron avergonzados? Porque el Señor le estaba diciendo, Levítico 26, 21. Si tú no eres obediente y andas en oposición con Dios, 7 plagas te lo destruyeron. Eso que estaba diciendo yo. ¿Se entiende? Pero para la multitud, ¿cómo va a hablar así? Tiene que hablar como chiquito, como nos habló a nosotros primero. ¡Wow! El Espíritu sale, da vuelta, bien clarito como para un niño. Así soy Yeshua. Pero los que sabían la palabra sabían que estaba hablando de Levítico 26, 21. Bendito es el nombre de Dios, ¿no? Bendito es el nombre de Dios, que nos enseña con sabiduría su bendita palabra. Seamos del primer hijo, estemos en la lista del primer hijo, el cual le agrada al Padre, el cual quiere que el Señor esté con nosotros. Shalom, shalom a todos, que el Señor les bendiga, les guarde, les bendiga, les multiplique, les haga, ¿cómo es que dice el apóstol Pablo? El anhelo del Padre y mío es que prosperen en todas las cosas, así como prosperan su alma. Shalom, shalom. El Señor les bendiga.